¿Qué tal ayer? Bien, ¿no? Pasamos un día bueno en comunión, compartiendo bueno, no lo siguiente, ¿no? Súper bueno. Eso está bien. Con ganas de repetir. La verdad que nos están tratando demasiado bien. Nos están tratando demasiado bien. Yo por eso creo que mi mujer se ha quedado allí. Porque si voy con él, igual no volvemos. Dice, si me quedo aquí, tienes motivo para volver. La verdad que muchas gracias, Francis y Meli. Nos estamos sintiendo como mejor que como en casa. Así que os agradezco de verdad cómo nos estáis abriendo las puertas de vuestra casa, vuestra hospitalidad, vuestro servicio, vuestra generosidad, vuestro tiempo. La verdad que esto no tiene precio. Así que de verdad gracias a los dos y gracias también a toda la congregación. Siempre que venimos aquí, el cariño que nos mostráis es tremendo. O sea que de verdad damos gracias a Dios por vuestra vida. Incluso por ti, Antonio. También damos gracias por ti. Bueno, te quiero mucho, Antonio. Te quiero mucho. Que el Señor te bendiga, no solo en esta mañana, sino en todo lo que estamos viendo, que el Padre te puede ir hablando si es su voluntad. Amén. Yo solo digo, no a ti, Antonio, pero a todos. Haced como los bereanos. ¿Sabéis qué hacían los bereanos? Llegaba Pablo y mira que era Pablo. Yo no soy Pablo. Con lo cual, más bereanos tenéis que ser. Llegaba Pablo y ellos luego escuchaban a Pablo y decían, vale, muy bien Pablo, ahora nos vamos a la Biblia y a ver qué dice tu palabra. Y si lo de Pablo lo encontraban en la palabra, para adelante. Así que ahora lo que os he dejado es tarea. Hoy ya os puedo hacer trabajar. Ayer no, pero hoy sí, hoy os doy tarea. Y es que escudriñéis en la Escritura todo lo que estamos viendo esta mañana. No toméis decisiones sin primero consultar la palabra de Dios, consultar al Padre, y si está en la palabra, no tengáis miedo de ir adelante. Si vosotros veis eso en la palabra, y es mandamiento de Dios, y así lo entendéis, recibidlo de parte del Señor. Y si no lo veis y decís esto es cosa del chalao catalán este, pues ya está. Pues ahí se queda. ¿Vale? Muy bien. Pues hoy vamos a seguir con la tercera parte, de una trilogía. Vamos a hablar ya del tema más amplio. ¿Sí? Hemos empezado día de reposo, luego cómo Jesús, con algunos ejemplos, vivió el día de reposo, y hoy ya vamos a ver cómo Jesús se relacionó de alguna manera o cómo vivió o cuáles fueron sus palabras con respecto a la ley de Dios. Ya no solo respecto a un mandamiento que es el día de reposo, que es un mandamiento importante dentro de lo que es la ley de Dios, sino ya cómo Jesús se relacionó y cómo entendemos que se relacionó tanto en su vida como en su muerte. Porque hay una idea, a veces, de que Jesús durante su vida, en algunas cosas, estuvo en contra a la ley de Moisés. Y ponemos en un ring de boxeo a Moisés en un lado del cuadrilátero, a Jesús en el otro, y claro, gana Jesús. Es cao. Cao Moisés, gana Jesús. Pero esto no es lo que está pasando. Ya ayer introduje la idea de lo que Jesús hace es un combate de boxeo, pero entre la ley de Dios, que está representada en Jesús, y la ley de los hombres, la tradición de los hombres, donde tendríamos, por ejemplo, los fariseos. Entonces, Jesús y Moisés no están peleados. La tradición de los hombres que invalida la palabra de Dios y Jesús sí. Y ahí es donde está casi que la clave, diría yo, para hacer frente y entender esos combates de boxeo que tenemos en los evangelios. Pero no solo está la idea de que Jesús, con su ministerio, con su vida, con sus enseñanzas, tuvo este combate de boxeo contra Moisés, cosa que no fue así, sino que con su muerte puso fin, y de manera general se dice puso fin a la ley. Ahora, he tenido conversaciones con muchos cristianos, muchos, sobre este tema. Y ninguno de ellos al final cree que Jesús puso fin a la ley. Porque tarde o temprano de la ley algo cogemos. Si decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso no son palabras de Jesús.
Eso es ley. Eso es Torá. Eso está en Levítico y no forma parte ni siquiera de los 10 mandamientos. Lo digo por aquellos que dicen, no, los 10 mandamientos sí, todo lo demás no. ¿Y entonces qué hacemos con Levítico? He escuchado eso para luego decir, no se pueden tatuar, porque en Levítico dice que no te tatuarás. Pero eso no son los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento a mí no me dice nada de los tatuajes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos tatuamos todos? Entonces, tarde o temprano, el argumento, la ley no es verdad. No es cierto. Nadie cree la ley no. Lo que sí se tiende a pensar es que a algunas cosas de la ley Jesús sí le puso fin con su muerte. Ahora, ¿cuál es el criterio para saber qué cosas sí se ha puesto fin y cuáles no? ¿El mío? ¿Lo que yo digo, esto sí, esto no? ¿Los credos teológicos? ¿Las doctrinas que nos han enseñado en la iglesia, en el seminario? ¿Eso es lo que dicta qué mandamiento es vigente y qué mandamiento no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Le puso fin o no le puso fin? Pues lo veremos, si Dios lo permite, esta mañana. Vamos a empezar con Jesús durante su ministerio. Uno de los primeros, el día de reposo lo estuvimos comentando ayer. Vamos a mencionar también el tema de la comida, porque hay un episodio en los evangelios con respecto a la comida que también tiende a malinterpretarse. Pero antes de la comida quiero hablar brevemente del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ya también apunté esa idea de alguna manera ayer, a veces es entendido como un Jesús contra Moisés. Sobre todo en aquellos oísteis que fue dicho, que se da, te diría yo, que casi la cita del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Te dice, oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Dónde está eso? En el Decálogo. Mira, Jesús está hablando de los 10 mandamientos. Oísteis que fue dicho, no matarás. Mi padre dijo, no matarás. Pero ahora yo os digo otra cosa, ¿vale? Porque es que mi padre no se explicó bien. No fue lo suficientemente preciso o fue muy exagerado. O a lo mejor se relajó un poquito, porque oísteis que fue dicho, no adulterarás. ¿Dónde está escrito no adulterarás? En los 10 mandamientos. Pero yo os digo, mira, mi padre dijo no adulterarás. Él estaba pensando solo si mantenía relaciones sexuales. Pero fue un poco relajado. Yo os digo, cualquiera que mire para codiciar a una mujer ya está adulterando en su corazón. Y subió el listón de la ley de Dios. Porque hay mandamientos donde Dios se había quedado corto y mandamientos donde Dios se había pasado. Y decidieron arreglar un poquito eso. Esa idea existe. Esa idea existe. Pero eso no es lo que está pasando. Porque si no, Jesús no hubiese dicho, oísteis que fue dicho. Él hubiese dicho, escrito está. Pero yo os digo. Y eso no es lo que dijo. Él dijo, oísteis que fue dicho, y en algunos textos dice por los antiguos, no por Moisés. ¿Os dais cuenta de los matices? Si leemos el Sermón del Monte con las gafas correctas y limpias, o tan limpias como podamos, nos vamos a dar cuenta que en el Sermón del Monte Jesús no está contradiciendo de ninguna manera, ni cambiando, ni sustituyendo, ni modificando, ni añadiendo nada a la palabra de Dios, porque hacer eso es pecado. Y volvemos a esa idea, que es la idea de base de que no podemos tener a un Jesús pecador. Ni podemos dar a conocer al mundo a un Jesús pecador. Un Jesús que de alguna manera añadió, quitó, sustituyó a la palabra de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. Y Jesús no puede estar haciendo eso de ninguna manera. Luego eso ya nos da una base para todo lo demás, para ver qué dijo Jesús y entender las palabras de Jesús en su contexto. Luego el Sermón del Monte, lo que Jesús está haciendo es decir, lo voy a explicar en el lenguaje de nuestros días. Mira, los líderes religiosos han interpretado los mandamientos de Dios de esta manera. Y os han dicho que no matar significa esto. Y os han dicho que adulterar significa esto. Pero yo os digo que no significa esto. Ahora os voy a dar la interpretación que ya mi Padre desde el principio os dio.
Y entonces da la correcta interpretación de los mandamientos de Dios. Luego ya sabemos cómo aplicar y qué significa esos mandamientos que Jesús mismo está explicando, está interpretando y nos da principios de interpretación para otros mandamientos de la ley que Jesús no explicó. ¿Bien? ¿Se entiende esta idea? Entonces, Sermón del Monte, Jesús nos está trayendo una nueva ley, una ley superior, como también he escuchado y he leído en un montón de comentarios, con lo cual, claro, tú dices, ay, yo estoy estudiando comentarios serios, y te encuentras con esas ideas. Y el pensamiento general, aunque uno no haya hecho ningún curso de formación teológica, la idea que está sobrevolando es esa. Bien, entonces Jesús y Dios estaban de acuerdo en todo desde el principio. No es que ahora hemos cambiado de opinión. ¿Sí? Nos dimos cuenta que ahí, porque si no la ley de Dios es inmutable. Si ahora hay que cambiarla, igual es que no era inmutable, pero la palabra nos dice que su palabra es eterna. Si un Dios inmutable da una ley que puede ir mutando conforme a, y un Dios que hoy dice A y mañana dice B, pues pasa mañana y dirá C, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el criterio en el que basar nuestras vidas? ¿Dónde está la base sobre la que edificar nuestras vidas? Es una base un poco movible, ¿no? Como cabra que tiene agua subterránea, de pronto igual se hunde un poquito. Pero la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo lo que habló Jesús está en conformidad al Padre y a la palabra del Padre. No se salió ni a derecha ni a izquierda. Si alguien lo hizo bien, fue Él. Porque si ya ni Él lo hizo bien, cerremos, vámonos a tapear por ahí y listo. Mejor dejémoslo. Vamos a comer cecina. Entonces, Jesús no contradijo al Padre en lo más mínimo. Luego, si no contradijo al Padre en lo más mínimo, ya vimos ayer del Shabbat que no contradijo, ¿y qué pensáis de la comida? Dijo, mira, lo que mi padre dijo en Levítico, olvidaros de eso. No tenemos tiempo de leer Levítico, pero me encantaría. Me encantaría porque a veces decimos, sí, animales puros y animales impuros. Y a ver, decidme, animales puros. ¿Qué animales son puros? La oveja, la vaca, la cabra, cordero. ¿Qué más? Ternera. Bueno, ahí damos la familia de la vaca. La vaca y su familia. El ciervo puro. Pollo, pavo. Bien, vamos bien. ¿Y qué tal si os digo, vosotros sabíais que la jirafa es un animal puro? Tiene pezuña hendida y rumía. ¿Habéis comido carne de jirafa? Bueno, que sepamos ¿no? De entrada que sepamos, o nos la han dado con queso o no. ¿La jirafa se podría comer? ¿Alguna vez tú has discutido con alguien, oye, que la jirafa... ¿Alguien te ha discutido sobre la jirafa? Ahora decidme animales impuros. Cochino, caballo, perro, liebre, jabalí, conejo. ¿Alguien te ha discutido alguna vez qué malo que no puedas comer cucaracha? ¿Alguien te ha dicho eso? ¿O la discusión está en el cerdo, la gamba, el marisco, el conejo y los caracoles, los que más lejos llegan? ¿Alguien te ha discutido alguna vez, oye, ¿y por qué Dios nos prohíbe comer murciélago? ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez? Oye, ¿y por qué Dios nos prohíbe comer rata? Con lo que a mí me gusta la rata es lo buena que está. Oye, ¿y si me ponen rata delante? Oye, ¿y es lo mejor que esa familia tiene? Pues me la voy a comer. ¿Alguna vez habéis tenido esa discusión? ¿O la discusión está en el jamoncito? Tú sobre todo que estás más cerca de la chimenea. ¿Alguna vez alguien nos ha discutido por no poder comer armadillo? Y serpiente, y escorpión, y tarántula, y mosca,
¿O es que acaso cuando nos cae una mosquita en el plato, qué asco, y ya dejamos el plato entero, ¿no? Oye, que de todo lo que haya en la mesa y te pongan, come. ¿Ahora qué? Ahora sí arrugamos la nariz, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? Y Jesús está diciendo, mira, mi padre dijo que todo esto era impuro. Pero eso no contamina al hombre. Ya. ¿Se está refiriendo Jesús a eso? ¿Está Jesús cambiando de nuevo la ley de Dios? Porque no es el menú de Moisés. Que a veces tenemos esa sensación, lo dijo Moisés, sí, lo dijo Dios por boca de Moisés. No es la ley de Moisés porque a Moisés se le ocurrió que eso es el mejor menú para Israel en el desierto porque el cerdo produce triquinosis. Ya, y cuando entran en Canaán, que ya no están en el desierto, ¿qué pasa con el cerdo? ¿Ya no produce triquinosis? ¿Solo era un menú para el desierto? ¿O era un menú para un pueblo que tiene que ser y vivir apartado de todos los pueblos y por lo tanto tiene un menú diferente? La comida, lo comentábamos ayer, es un factor cultural. La gente come según su cultura. Si tú te vas a Ecuador, lo hablamos ayer, ¿hay alguien de Ecuador? No. Colombia sí, pero... Bueno. Y si tú vas a una casa, el mejor menú que te van a poner, ¿sabes cuál es? Cuy. ¿Sabes lo que es el cuy? De lo que te pongan delante, come. ¿Sabes qué pasa? Que yo no voy a viajar acá a Ecuador por si acaso. No vaya a ser que de lo que me pongan delante me lo tenga que comer y voy a sufrir ya lo mío. Y eso si no vas de misionero a una tribu indígena donde a saber lo que te ponen, cabeza de mono, ¿vale? Sesos de mono, qué rico, ¿no? Oye, ¿y por qué Dios me prohíbe comer sesos de mono? No he escuchado a ningún español discutirme por los sesos de mono. Ahora, por el cerdo, el marisco, las gambitas, el conejito. Y lo que nos gusta, eso sí lo peleamos. Entonces, ¿qué pasa? Que solo Jesús le puso fin a alguna comida que es la que a mí me gusta, que coincide con mi cultura, o le puso fin a todos. Porque si le puso fin a unos, ¿por qué no los otros? Levítico 11 he dicho que me gustaría leerlo, ¿por qué? Porque no solo habla de los animales, habla de casos en los que ¿qué hay que hacer con eso? ¿Es puro o impuro? Si tienes grano seco, unas lentejas, no están en remojo, y te encuentras a un animalito muerto, una lagartijita muerta, ¿qué haces con esas lentejas? ¿Sí quitas la lagartija y para adelante las lentejas o dices, mira, que el Señor ya proveerá otras lentejas? Pues ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué dice? Que no pasa nada, que para adelante, que es puro. Pero ¿qué pasaría si esas lentejas están en remojo y está la lagartija? Entonces tíralas. Entonces es inmundo. ¿Alguien os ha discutido eso? A mí nadie. De hecho, a veces tengo la sensación que ni saben que eso aparece en Levítico 11. Porque caemos al final, no en lo que es palabra de Dios o no, sino en lo que es mi gusto y el gusto de Dios. Y ahí está el verdadero conflicto. Hay un texto, no lo voy a leer, pero lo cito de memoria, que habla de unos cuyo Dios es el vientre. Y hay gente que tiene un ídolo justo aquí. Y claro, que un vientre tenga que competir con el Dios de Israel, pues ya sabemos quién las tiene de perder, ¿no? Si un faraón tuvo las de perder, imagínate tu vientre. Imagínate tu vientre. El episodio que tenemos en los Evangelios lo tenéis en Marcos 7, 19 al 20. Vamos a leer ese texto y ya seguimos avanzando de cara a ideas que hay con la muerte de Jesús. ¿Cómo vamos de tiempo, Francis? Javi. ¿Vamos bien? ¿No ven? Quitarle los relojes. Vale, pero más o menos, para que... O 1:15, 1:30, vale. 1:30, vale. ¿Sí, hija? ¿Bien? 1:15. Vale. Marcos 7, 18 al 20.
Y os voy a leer, y ojo, que nadie sospeche, por favor, ni se le ocurra pensar que yo le tengo alergia a Reina Valera de 1960. Yo me crié con Reina Valera de 1960 y a mí no me toque de esa versión. Yo no sé leer otra versión bíblica. Me acostumbré a esa, no está ungida ni nada de eso, no viene del Vaticano. Pero yo me acostumbraba a Reina Valera y yo sigo leyendo Reina Valera. A pesar de que sé que tiene errores, pero yo no reniego de esto y la tiro a la basura. Gracias a Dios por las traducciones. De lo contrario, ¿cómo llega el Evangelio a nosotros? Gracias a Dios por las traducciones. Pero es verdad que luego hay cositas que dicen, pues aquí los que han hecho las revisiones igual tendrían que hacer una revisión, ¿no? Bueno, esto veréis por qué lo digo ahora. Voy a leer Reina Valera. Él les dijo, versículo 18, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Acaban de discutir, para ponernos en contexto, los fariseos. Ya estamos liados. ¿Por qué tus discípulos comen pan con manos inmundas? Eso es toda una historia, Pero la Biblia, Dios no dice no puedes comer pan con manos inmundas. Ahora, ¿qué pasaba? Que había todo un protocolo de cara al templo que se había llegado hasta el límite que, claro, que si tú ibas al mercado y tocabas algo impuro accidentalmente y tú ni siquiera lo sabías, ¿cómo ibas a entrar al templo con manos impuras? Y tú te tenías que lavar, había un ritual que tú tenías que hacer con unas jarritas de 2 asas para lavarte las manos y entonces estabas ritualmente puro y podías entrar. ¿Por qué tus discípulos no siguen eso? Elemento de la tradición. ¿En qué entorno a qué gira la tradición? Levítico 11, la discusión. Levítico 11 no aparece por ningún lado. Es un elemento de la tradición. ¿Bien? Entonces, él les dijo a sus discípulos, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Bueno, entonces respiremos chimenea, no pasa nada. Ponte el tubo de escape en la nariz. ¿Está hablando de esto Jesús? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Vamos, que va al excusado. Y ahora dice algo. Pero decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. El murciélago es limpio, el armadillo es limpio, la rata es limpia, el cerdo es limpio, el marisco es limpio, las cucarachas son limpias. Ahora todo es limpio. El león es limpio. ¿No habéis comido carne de león? Habrá que ir a África con la de jirafa. ¿Todo es limpio? Ahora llevaréis una sorpresa con esto. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Me voy ahora a leer la Biblia del oso, Casiodoro de Reina. La Reina Valera se llama Reina Valera por eso. Porque es una revisión de la de Casiodoro de Reina. Luego Cipriano de Valera hizo otra. Y a partir de ahí empiezan las revisiones Reina Valera. Entonces lo que tienes aquí no es ni siquiera una traducción. Es una revisión. Y no de las más antiguas. Hay más antiguas que 1960. Y hay posteriores. Entonces, ¿qué dijo Casiodoro de Reina? ¿Cómo tradujo Casiodoro de Reina este texto? Y a ver si notáis la diferencia entre lo que acaba de decir Jesús en Reina Valera y lo que dijo Jesús en Casiodoro de Reina. ¿Vale? Estos son 2 versiones de la película. Dice, prestar atención, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale el hombre a la secreta, a la letrina, y purga todas las viandas. Pero decía, lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. ¿Echáis algo de menos? Casiodoro de Reina no dice que Jesús dijo que hacía limpios todos los alimentos. Anda. Y es que si te vas a los manuscritos griegos en los que se basó Casiodoro de Reina, esa frasecita no está. O sea que supuestamente aquello que dijo Jesús no lo dijo.
No solo que la discusión no iba sobre Levítico 11 y los fariseos, ¿por qué tus discípulos comen cerdo? Eso no lo dice, no es la discusión. No solo la discusión no trata sobre Levítico 11, sino que Jesús nunca hizo limpios todos los alimentos. Y ahora comed lo que os dé la gana, hijitos míos. No está en boca de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir a Jesús? Al Jesús que no nos hemos pintado nosotros como nos gusta a nosotros y como nosotros nos vemos reflejados en Él. ¿Vamos a seguir al Jesús de la palabra? ¿O vamos a seguir tras la imagen que nosotros tenemos de Jesús? Porque la Biblia dice no te harás imagen. Y ahí ya volvemos, no es una cuestión solo de que si como o no como, es una cuestión de idolatría. Y si como o no como, en algunos casos puede ser hasta leve. Un mandamiento que hay que obedecer, pero no de los más importantes. Pero la idolatría sí. Entonces, si tenemos una imagen de Jesús que no se corresponde al Jesús de la Escritura, tiremos esa imagen y sigamos al Jesús de las Escrituras. ¿Amén? Esto en vida. Esto en vida. Ahora, vámonos con su muerte. Porque en vida Jesús no toca nada. La palabra de Dios es la que Jesús enseña. Y es la que hace que los otros tengan que cumplir también. Por eso les tira a los fariseos cuando están quebrantando los mandamientos. ¿Bien? En su muerte, ¿qué pasa con su muerte? Pues que hay algunas ideas. Voy a mencionar solo algunas de ellas, no todas, pero algunas de esas ideas. ¿De dónde surgen? Y vamos a ver si tiene sentido o no. ¿Parece? Ya vosotros me decís, oye, pues sí, esto tiene sentido. Y luego vemos si sí o si no. ¿Vale? Venga. Vamos a jugar. ¿Estáis bien? Vamos adelante. ¿Os suena la ley es una maldición? Y con Jesús, con su muerte, Dios nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Suena? Y esto también suena. ¿Os suena? Esto es el... Tengo que ir viendo cómo me muevo. ¿Os suena que la ley es una maldición? Y como es una maldición, claro, aquel que quiere cumplirla se va a poner bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque se quiere salvar por obras. Entonces, como se quiere salvar por obra, viene a estar bajo la maldición de Dios, no bajo la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos todo lo más posible de la ley. Y solo la gracia, y bueno, pues ya el Señor esperando el autobús, como decía ayer. ¿Os suena esta idea? ¿De dónde surge esta idea? Bueno, solo le suena a Amelia y a Francis. ¿Os suena o no suena? ¿De la gracia habéis caído? Sí. Famosa frase también que utilizamos, que no hemos caído de la gracia. No vamos a ver ese texto esta mañana, pero no estaría mal. Gálatas 3, del 9 al 14. Vamos a ver de dónde surge la idea y vamos a ver si esto es lo que se quería decir o no. En el versículo 9 de Gálatas 3 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hasta ahí estamos bien, ¿no? La fe, hasta ahí todos de acuerdo. Muy bien. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, ya lo tenemos, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Listo? ¿No? Si dependes de las obras de la ley, ¿cómo estás? Maldito. Vale. Ahora, vamos a leer con atención lo que dice Pablo, escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién está maldito? El que no obedece. Fijaros la idea cómo cambia.
Es totalmente al contrario. ¿Quién está bajo maldición? ¿El que quiere obedecer a Dios por la fe en Jesús y con gratitud y con gozo, como hablamos ayer? ¿O aquel que no la obedece porque depende de las obras de la ley que son añadidos a la ley? Y por lo tanto, como estás obedeciendo lo que no es palabra de Dios, sino es tradición, estás bajo maldición. Porque escrito está, el que no permanezca en la palabra está bajo maldición. Luego, si yo ahora yo digo, es lo contrario totalmente. Es lo contrario totalmente. ¿Qué gafas tienes? Porque yo durante años lo leía con la otra gafa. Maldito el que quiera obedecer los mandamientos. ¿Os habíais dado cuenta alguna vez de este cambio? Fijaros que dice Salmo 119, 21. Voy a leer algunas citas. Y quiera Dios que nos esté hablando por medio de su palabra en esta mañana. Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios, malditos los que se desvían de tus mandamientos. Está claro, ¿no? Si nos apartamos de los mandamientos de Dios, tenemos maldición. Si nos acercamos y nos apegamos y procuramos cumplir los mandamientos de Dios, tenemos bendición. ¿Significa que vamos a tener bendición completa y absoluta? No, ya, pero todavía no. Tenemos 2 siglos, siglo presente, siglo venidero. Hay cosas que en este siglo no vamos a alcanzar, pero sí en el siglo venidero. Luego la bendición plena la recibiremos en el siglo venidero. Aunque a veces aquí, por obedecer los mandamientos, seamos perseguidos. Y perseguidos no en un sentido físico. Hay muchas formas de persecución. Entonces, ¿aquí podemos ser puestos a pruebas por ser fieles a Dios? Claro, mira Jesús. Más fiel que Él no hubo nadie. Mira cómo acabó. En el plano humano, crucificado. Luego Dios lo resucita y dice, mira, es justo. No ha hecho nada. Ha sido fiel a mi palabra. Luego, ¿nosotros no vamos a tener persecución por cumplir la palabra? Deuteronomio 11, 26, 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, ¿cuándo viene? Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, pero si oyereis e hiciereis, porque no son los oidores, son los hacedores. Hay mucha costumbre de oír, poca de cumplir. Y el punto está en oír y hacer. Parábola del sembrador. Todos oyen. En la parábola del sembrador todos oyen. Pero hay quien oye y no entiende. Hay quien oye y se afana. Hay quien oye, la recibe con gozo, pero luego viene la persecución. Pero está el que oye, el que la hace, y ese es el que da fruto. Y luego fruto en función de, pero fruto. Pero todos oyen. El que edificó la casa sobre la roca y el que edificó la casa sobre la arena, oyen. Todo el mundo oye. Pero hay gente que tiene oídos porque no cumple, no obedece al Padre. ¿Sí? La maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. ¿Cuándo viene la maldición? ¿Cuándo obedecemos? Si yo guardo Shabbat, ¿voy a ser maldito? Si yo como Dios me pide, ¿voy a estar maldito? Si yo me aseo cuando Dios quiere que me asee, ¿voy a estar maldito? Si yo me relaciono con mi prójimo como Dios quiere, ¿voy a estar bajo maldición? Voy a estar bajo maldición si no obedezco su palabra, si no obedezco sus mandamientos. La maldición de la ley no es la ley, es las consecuencias por no obedecerla. ¿Amén? Así que Jesús sí nos redime.
de esas consecuencias por nuestra desobediencia. De eso sí nos libra Jesús. Pero Jesús no está diciendo, mira, con mi muerte te he quitado un peso encima enorme, un castigo de Dios tremendo, su ley. Ahora ya no la tienes que obedecer, porque eso era una carga. Mi padre se pasó 3 pueblos. Y con mi muerte, eso no es lo que está diciendo Jesús, ni lo que hizo Jesús con su muerte. Si estamos diciendo eso de alguna manera, estamos haciendo vana la cruz. Como dije ayer, estamos cerrando la puerta de salvación. Porque estamos haciendo a Jesús ministro de pecado. Y esto es algo que sí la palabra nos advierte seriamente. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor de Dios con eso. Colosenses nos dice algo más. Dice, y a vosotros, Colosenses 2:13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, toda la transgresión de la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Listo, clavó la ley en la cruz. Con Jesús la ley estaba clavada, y como la ley está clavada con Jesús, ya no tenemos que cumplirla porque Jesús la cumplió, y como nosotros estamos en Él, la hemos cumplido en Él. En potencia la hemos cumplido. Ya. Lo que está clavado en la cruz, ¿sabéis qué es? Un documento de deuda que tú y yo teníamos con el Padre. A cada pecado acumulamos saldo negativo. Tenemos una cuenta en números rojos. Cada pecado, cada transgresión de un mandamiento, saldo negativo. Saldo negativo, saldo negativo. Y ahora llega tú a Dios y dile, oye, ¿a mí por qué no me salva? ¿Por qué no te salvo? Básicamente porque no puedes pagar. Te tengo que embargar todos tus bienes. Y aún así no llega para pagar. Tengo que embargarte tu vida. Y aún así no llega para pagar. Teníamos una deuda enorme con Dios. Impagable. Éramos insolventes. Y ahora llega Jesús, que es el único que tiene el saldo positivo, y dice, yo me hago cargo de tu saldo, 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 del saldo de toda la humanidad. Esta es la obra que lleva a cabo nuestro Mesías. Él se hace cargo de toda nuestra cuenta negativa que teníamos con Dios y la clava en la cruz para que el Padre nos pueda perdonar, para que el Padre pueda mirarnos con agrado, para que el Padre pueda recibirnos y podamos tener acceso al trono de la gracia. Eso sí lo clava Jesús en la cruz. Pero Jesús no puede agarrar la Torá y decir, yo muero y la Torá no la tienes que cumplir. No podemos hacer a Jesús ministro de pecado. Tenemos que restaurar esa imagen que hemos dañado. Como pueblo de Dios hemos dañado la imagen del Hijo. Y tenemos que arrepentirnos delante del Padre. Pedir que nos perdone y que nos ayude a predicar un evangelio fiel. Hermano, esto no va de que cumpláis el Shabbat o no. Solo porque es. Esto no va de si nos llaman judaizantes o... No va de eso. Va de saber quién era Jesucristo. Va de saber qué hizo. Y va de poder restaurar esas puertas para que aquellos a los que Jesús vino puedan entrar. Porque lo digo con todo el corazón abierto, hermano.
un judío que ha sido cortado, no va a aceptar nunca a un Jesús que ha quebrantado la Torá. Nunca. Y si seguimos diciendo que Jesús lo hizo de alguna manera, ¿cómo vamos a salvar a aquellos a los que primero Jesús nos dijo que teníamos que ir? Porque lo de Jerusalén, Judea y Samaria no es una metáfora. No se está refiriendo a tu familia inconversa, a tu trabajo, a tu vecindario. Que también hay que llegar a ellos. Claro, eso es lo último de la tierra. Si estamos en lo último de la tierra. Pero ¿y Jerusalén, Judea y Samaria? Y ese rinconcito del mundo, que a día de hoy todo el mundo habla de él, pero hace unos años nadie se acordaba. ¿Qué hacemos con ello? Tenemos que predicar un evangelio fiel a las Escrituras, porque el evangelio es poder de Dios. Los sucedáneos, no. Un evangelio adulterado pierde eficacia, pierde poder. Y tenemos que predicar el evangelio de Dios, el evangelio eterno de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y era Josué. ¿Te parece a Josué? Si de Josué no se tenía que apartar, imagínate de mí. Imagínate de ti. ¿Se tiene que apartar este libro de la ley de tu boca? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, no conforme al buffet libre que tú elijas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3, David hablándole a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Cada vez que leo este texto me acuerdo siempre, hay una crisis de identidad de lo que significa ser hombre a día de hoy. Aquí nos va a decir qué es ser hombre. ¿Qué es ser un hombre? Según el rey David. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, sin salirte ni a derecha ni a izquierda, como está escrito, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Qué es ser un hombre? Es obedecer los mandamientos del Padre. Ahí tienes a un hombre. Alguien que es capaz de sujetarse a la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Cornelio de Jesús? He aquí al hombre. Este es. ¿Quieres ser un hombre? Obedece la palabra de Dios. Porque en muchos casos hacen falta arrestos para obedecer a Dios. Hay que estar muy bien puesto uno en su sitio para obedecer la palabra de Dios. Eso es ser un hombre. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea que encima nos tiene que encantar. Encima es que tenemos que disfrutar la palabra, los mandamientos de Dios. En su ley medita de día y de noche. Lo mismo, lo mismito. Lo mismito que Josué, lo mismito que Salomón, lo mismito que aquellos hombres que decimos fueron grandes hombres de Dios. ¿Dónde estará el secreto? Igual el ingrediente secreto de la Coca-Cola, en este caso no es tan secreto. Igual es que Dios nos lo está diciendo tan claro, tan claro, tan claro, que como no hay misterio ninguno, decimos, pues esto no tiene que ser otra cosa. Porque esto es demasiado evidente, ¿no? Será como árbol plantado
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Insisto, podemos obedecer a Dios y no prosperar en todo, en este siglo, pero en el venidero, sin ninguna duda. Vamos a la siguiente idea. La siguiente idea, y a ver si os suena. Luego vamos a ver de dónde sale, vamos a seguir jugando. ¿Sí? Gracias, Francis, por tu amén. Madre mía, si no dijeras tu amén, aquí yo me siento como en un cementerio. Entonces, ¿estamos bien o no? Bueno. No, ya lo veo yo, pero conmigo uno se tiene que soltar. Cuando yo pregunto, yo espero algo, ¿eh? ¿Vale? La ley esclaviza y Jesús con su muerte nos trajo libertad. Esta idea, ¿alguna vez? ¿Por casualidad? ¿O nunca jamás? Todos los días. Todos los días. Como la ley era un sistema muy rígido, muy estricto, como que la ley uno tiene que estar muy encorsetado, muy, ¿no? Encorbatado todo el día y rayita o rayito. ¿Sí? Algunos hermanos no estuvieron ayer, creo. Sistema rayita o rayito, ¿sabéis cuál es, no? Que Dios pone una rayita en el suelo. Como tú te salgas, te manda un rayito. Y algunos viven así, haciendo malabares para no salirse. Y lo peor de todo es que como ellos tienen su rayita, tú tienes que tener la rayita también. Y como te salga, igual el rayo no te lo manda Dios, pero te lo manda el hermano. Eran Boanerges, los hijos del trueno. Dice, Señor, mandemos fuego del cielo y que los consuma. Creemos que la ley, los mandamientos de Dios, es algo difícil de guardar. Es algo que Dios puso el listón, es inalcanzable. Entonces, claro, si vivimos bajo ese sistema opresor, estamos crudos. Mejor la gracia. Mejor la gracia. Porque en la gracia de Dios hay libertad. Aquí puedo respirar, menos mal. Porque de la otra manera es que no se puede vivir. Y si además identificamos que los fariseos eran los que obedecían a Dios, claro, y tú ves a los fariseos y tú te asustas. Porque son los de rayita o rayito. Romanos 7, 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Gracias, Señor, que hemos muerto a la ley. Menos mal. Mediante el cuerpo de Cristo. Claro, Jesús murió, con Él muere la ley, ya está, llega la libertad. Se ha acabado el sistema opresor. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ah, pero espérate, ¿hay que llevar fruto para Dios entonces? ¿Y cómo llevamos fruto para Dios? ¿Conforme a nuestras propias buenas ideas? ¿Conforme a nuestras intenciones de corazón maravillosas? ¿Así buscamos llevar fruto para Dios? ¿Quién lleva fruto a su tiempo? ¿Quién lleva fruto a su tiempo? Aquel que medita en la palabra de Dios. Aquel que se deleita en los mandamientos y los pone por obra. ¿Cómo vamos a llevar fruto si ahora Jesús nos ha hecho libres de la ley? Porque hay que llevar fruto para Dios. Uy, algo ya, no sé si lo veis, que empieza a hacer agua. Bueno, vamos a seguir. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, claro, la ley de Dios nos va a despertar pasiones pecaminosas, ¿verdad? ¿Y entonces? Dice, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ah, bueno, otra vez, esto ya me cuadra otra vez. Por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Claro, el Antiguo Testamento. ¿Sabéis cómo se lee este versículo en verdad?
Me vaya a permitir, hermano. Voy a cambiar las palabras, lo voy a hacer adrede. Y vosotros me decís si esa visión se parece en algo a lo que algunas personas leen. Luego vamos a ver lo que realmente está diciendo. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del Nuevo Testamento y no bajo el régimen del Antiguo Testamento. ¿Se lee así? ¿Se suele leer así este versículo, con esa idea en mente? Pero dice eso. No menciona para nada Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Entre otras cosas porque no existía. El Nuevo lo está escribiendo Pablo ahora. Habla de dos regímenes. El régimen del Espíritu y el régimen de la letra. Nuevo pacto. Un cambio de contenedor, no de contenido. Sin el Espíritu de Dios, dice Pablo, que no podemos agradar a Dios y servir a Dios. Dice tal cual, es que no pueden. Por contra, los que tienen el Espíritu de Dios sí pueden agradar a Dios y sí pueden cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la capacitación de Dios para hacerlo. De lo contrario, somos esclavos ¿de qué ley? De la ley del pecado y de la muerte que están nuestros miembros. Y que Pablo va a dar gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo sí nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. De esa ley sí, pero no de la ley de Dios. En el Salmo 119 dice, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Anda, el salmista está un poco confuso, ¿eh? Tendría que ir a algún seminario, hacer algún cursillo, algún discipulado. Francia, ese hay que ponerlo en disciplina. Ese no tiene la idea muy clara. ¿Cómo que andar en libertad por...? Lo exilia para allá. Cuando andamos en obediencia al Padre es cuando tenemos libertad. Y en obediencia al Padre solo se anda por medio del Espíritu que recibimos gracias a que en la muerte de Jesús, y hoy lo vamos a recordar, estableció el nuevo pacto. ¿Estamos bajo un nuevo régimen? Claro que sí. ¿Estamos bajo el régimen del Espíritu? Claro que sí. ¿Estamos bajo la gracia de Dios? Claro que sí. Y todo eso precisamente es lo que posibilita que tú y yo podamos ser fieles al Padre. Amén. Salmo 19. Versos del 7 al 11. Abrocharos los cinturones. Un poquito más. Ajústate más que ahora viene la frenada. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, capaz de convertir tu ser, la ley de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano, yo me he criado en una iglesia evangélica. Y hay hermanos que vienen y se me presentan con todo el currículum. Me dicen, yo llevo 40 años en el evangelio. Le digo, yo también. Claro, me triplican en edad, pero como yo nací en la iglesia, yo llevo 40 años en el evangelio. ¿Y sabes qué pasa? Que esa vida no ha crecido nada. 40 años en la casilla de salida. Igual tendríamos que incorporar un poquito la ley de Dios para ir creciendo en sabiduría, ir madurando, ir avanzando en nuestra vida y no estar siempre, como en el Monopoly, en la casilla de salida. La ley de Dios, porque es palabra de Dios, nos va haciendo sabios, nos va enseñando a vivir como Dios quiere que vivamos. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Amén. Levítico 2. ¿Te alegra el corazón?
Cogerás al becerro, le degollarás por aquí, pondrás esto sobre el altar, estas partes las quemarás. ¿Alegra el corazón? Cuando tu hijo sea un borracho, lo hayas disciplinado, no te haga caso, lo llevará a los jueces y lo apedrearéis. ¿Alegra tu corazón? ¿Y ahora qué? Porque eso es ley de Dios. Y dice que la ley alegra. Y si tiene que alegrar y a mí no me alegra, una de las dos cosas no está bien. O la ley o mi corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Quieres tener visión? ¿Quieres ver? ¿O quieres estar ciego como aquellos que tienen ídolos? Esta es la que nos alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que nos alumbra. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Perdón, me salté el 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. He visto más gente buscando oro que la palabra de Dios. Buscador de oro, aún a día de hoy hay, y incluso en sitios que ya no hay oro, pero ahí siguen, porque en algún momento encontrarán el filón y se forrarán. Mejor que el oro, más deseables y más dulces que la miel. ¿Es esto para ti la palabra de Dios, la ley de Dios? Porque si tú no puedes identificarte con estas palabras, insisto, algo está mal. O esto o tu corazón. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. La salvación es por gracia, pero hay un galardón. Y Jesucristo viene con el galardón, viene a galardonar. Viene, y permitidme el lenguaje, a premiar, a dar recompensa. ¿Quieres solo salvación y listo? ¿O quieres galardón? Yo no sé, pero aquello... ¿Me permites poner un ejemplo con un examen que sacaste un 10? ¿Sí? ¿Puedo? Mi niño le pasa como a mí. Cuando yo era pequeñito, los estudios... Pero un día, gracias a Dios, sacó un 10. Digo, ¿qué tal te has sentido? Muy bien, papá. Digo, ¿qué se siente uno mejor? ¿Suspendiendo o aprobando y aprobando con nota? ¿Cómo te sientes tú? Hombre, papá, ¿ahora? ¿Tú qué quieres? ¿Un 5 raspado? Y mira, como por fuego, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un 5 raspadillo? ¿Quieres pasar el curso y ya? ¿O quieres llegar ante tu padre? Papá, esto es para ti. ¿Cómo quieres llegar ante la presencia de Dios? En guardarlos hay galardón. ¿Amén? Primera de Juan, porque dice, bueno, ¿solo estás leyendo textos del Antiguo Testamento? Claro, en el Antiguo Testamento, pues habla bien del Antiguo Testamento. Primera de Juan 5:3. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando un mandamiento de Dios te es gravoso, uno de los dos está mal. O el mandamiento o tu corazón. Hay gente que dice, mira, yo no cumplo esto porque es que me es muy difícil, es que me cuesta mucho, es que me equivoco, es que tropiezo, es que no me sale. Esto no lo voy a hacer más. Además, ¿cómo voy a hacer esto si lo más importante de la ley no lo guardo? Ya, claro, pues ahora no guardes ni lo importante ni lo importante, no guardo nada, claro. Mejor quédate sin guardar nada. Lo que tienes que hacer es trabajar con tu corazón delante del Padre.
No decir, mira, no lo guardo porque es muy difícil. Porque nos está diciendo que no son pesados, que no son gravosos, que no es una carga. Jesús nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabéis de qué yugo está hablando? De su manera de interpretar los mandamientos de Dios. Ese era el yugo. En el contexto en el que Jesús está hablando, ese es el yugo. No el de los fariseos. Dice, mi manera de interpretar la palabra de Dios que yo os estoy enseñando y a vivir los mandamientos de Dios, que es lo que yo os estoy enseñando, es fácil y ligera mi carga. Entonces, si nos está haciendo pesado, a lo mejor es que o no hemos entendido el mandamiento, o hemos añadido, o pensamos que significa. Bueno, trabajemos con eso, Padre, ayúdanos. ¿Qué significa este mandamiento? ¿Cómo quieres que lo vivamos? ¿Cómo quieres que lo cumplamos? Pero no pensemos, uy, esto es imposible. Y esto es como la plaza, abarrotada. No, uy, eso no se puede. Uy, no, eso es muy difícil. Uy, en nuestro tiempo eso no sé, ¿esto cómo lo vas a hacer? Pero ni lo intentamos. Ni lo intentamos. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 44. ¿Quieres vivir en libertad? La receta está fácil. Ahora hay que ponerse a cocinar. La receta es fácil. Última idea, y rapidísimamente. Antes estábamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. ¿Alguien ha escuchado esto alguna vez? Abarrotada la plaza, ¿no? ¿Os suena? Antes estábamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Una preguntita. Antes de convertirte, ¿tú estabas bajo la ley de Dios? ¿Cuándo alguien que se ha convertido, ha vivido su vida a su manera, o viene de un contexto religioso X, pero alguien que se ha convertido, acepta a Cristo, ¿cuándo ha estado bajo la ley? Y entonces, ¿cuándo tú puedes decir que antes estaba bajo la ley, pero ahora estás bajo la ley? ¿Cuándo has estado tú bajo la ley? O sea que estamos diciendo, y esa idea es la que está de fondo, que antes de convertirnos a Cristo obedecíamos a Dios porque estábamos bajo sus mandamientos, pero ahora que nos hemos convertido a Dios, ¡viva la pepa! Ahora estamos bajo la gracia, que la gracia es anchas Castilla. ¿Esto es de verdad lo que está diciendo Pablo en el llamado Nuevo Testamento? ¿Y entonces por qué se piensa así? Lo dice Pablo en Romanos. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que se entiende de nuevo, ya no estáis bajo el Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo. Tela, lo que hemos hecho con Pablo también. Hay un pasaje que a mí me marcó, y lo dice Pedro. Los indoctos e inconstantes tuercen la escritura de Pablo, así como las otras también. Vamos, que hacen un cacao maravillado. Pero a Pablo lo interpretan, pero lo interpretan mal. ¿Quién lo interpreta mal? Inconstantes e indoctos. ¿Y qué es alguien indocto? Alguien que no es docto. Alguien que no tiene un doctorado en la ley de Dios. ¿Y un doctorado cuántos años son a día de hoy? ¿El doctorado lo tienes ya? ¿Después de convertirte, Antonio? ¡Qué maravilla! Bendito sea Dios. Si lo permite, me está dando la clave para algo muy bueno. No los tengo aquí, si no lo compartiría. Unos gráficos que explican cuál es el proceso de conversión para alguien que viene de un contexto que nada tiene que ver con la Torá. Y tal vez la próxima vez los pueda compartir. Me ha dado una buena idea, Antonio. Muchas gracias. Dice que los indoctos tuercen a Pablo. Estamos llenos de indoctos interpretando a Pablo. Todo el mundo habla de lo que dijo Pablo. Y todo el mundo sabe muy bien lo que dijo Pablo.
¿Cuánto tiempo has estudiado Pentateuco? Ah, bueno, fueron unas horitas, Pentateuco y libro histórico, una horita en el seminario. Pentateuco y libro histórico, que eso es media Biblia. ¿Y tú vas a explicar lo que dijo Pablo? Te va a dar una castaña y lo peor de todo es que la castaña te la va a dar tú y va a hacer que todos los que van contigo en el coche se la peguen. Fijaros cómo estamos trayendo las ideas que se dicen de Pablo y hermano, hoy estoy interpretando poquito. ¿Qué vamos a creer? ¿En qué nos tenemos que preparar? ¿En qué nos tenemos que formar para luego decir, ahora empiezo a entender lo que quería decir Pablo? Ahora un poquito, ya veo por dónde va. Tendremos que estudiar. No digo solo, pero es que durante tantos años lo hemos tenido arrinconado, durante tantos años le hemos hecho tan poquito caso a esa parte que se llama Pentateuco. Sí, para cositas morales está muy bien, porque Moisés nos enseña algunos aspectos que hay que imitar. Abraham nos enseña. ¿Es el Pentateuco solo unos cuentitos que tienen moraleja? ¿De Noé qué aprendemos? Pues que hay que ser fieles como Noé, en medio de una generación pecadora. ¿Y hay que aprender eso? Sí, no me malinterpretéis, hermano. ¿Eso también forma parte de la enseñanza? Claro que sí. ¿Pero hay que aprender solo eso? Por algo Dios la puso al principio. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por Juan? ¿Tú le recomendarías a alguien que empiece a ver una película por la mitad? Digo, mira, esta película es buenísima, buenísima, pero empieza a partir del minuto 45, ¿vale? Lo otro ya lo verás después. Lo importante está en el minuto 45 y de ahí en adelante, ¿vale? ¿Se va a enterar de algo esa persona? ¿Y cuántas personas hay así en las congregaciones? Porque yo he visto muchos evangelios de Juan solitos, pero no he visto ningún Pentateuco solito. Qué raro. Jeremías 31. Y esto ya, si queréis, vamos dando paso. Nos sirve de transición. No estaba preparado, pero nos va a servir de transición. ¿Te parece bien? Javi, ¿lo hacemos así? Vamos ya transicionando. Muy bien. Vamos a tomar los símbolos. Vamos a tomar el pan, vamos a tomar el vino. Aquellos que en aquella cena Jesús tomó y dijo, tomad, comed, tomad, bebed. Esto es mi carne, esto es mi sangre. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Podéis contestar, no estamos en examen ni nada. Yo a veces me pongo un poco serio, pero no voy a morder a nadie. Del nuevo pacto. Jesús, tras unas horitas de cenar con sus discípulos, en su muerte se va a inaugurar en la historia de la humanidad y se va a concretar aquello que ya estaba hecho desde la eternidad. Un nuevo pacto de Dios con su pueblo y que en todos aquellos que sean o no sean genéticamente, no importa, el hijo del extraño, puede venir a ser parte del pueblo de Dios. Puede venir a estar bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Y en Jeremías nos dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sabes qué pasa? Que el pacto es para el pueblo. El nuevo pacto es para el pueblo de Dios. Pero en Cristo Jesús, y gracias a Él, podemos participar de una tarta que no era la de nuestro cumpleaños. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya está. El Antiguo Testamento
Dios le está dando una patada. ¿Por qué no es como ese pacto? Porque ellos invalidaron mi pacto. Dios no. Dios ha permanecido, y gracias que Dios ha permanecido fiel a su pacto. Tú y yo estamos hoy aquí. De lo contrario, ninguno. El antiguo pacto lo invalidaron. Por eso va a ser un pacto distinto. Un pacto que ya no se puede invalidar. Ese nuevo pacto es el que recordamos por medio de la muerte de Jesús. Por medio de ese pan y de ese vino. Símbolo de su carne y de su sangre, de su muerte. Porque sin sangre no hay remisión. Y esa muerte era un requisito en la justicia divina para que tú y yo pudiéramos tener perdón. Yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Él ha sido un marido para nuestro pueblo siempre. Y Él ha permanecido fiel a su esposa siempre. Él no ha dicho, tú me fuiste infiel, pues ahora yo me voy con otra. No. Ahora yo envío a mi hijo para que muera y muerto el testador pueda haber un nuevo pacto. Y este es ese pacto. El pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este es el nuevo pacto. Esto también es lo que recordamos con la muerte de Jesús. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué es lo que te da en la mente? ¿Eso significa que ya la sabemos todas? Eso significa que está esa capacitación de parte del Padre para ahora ir a la palabra, ver qué nos dice y decir, Padre, voy adelante con esto. Por tu espíritu. No por mis fuerzas, porque en mis fuerzas no se puede. No se puede obedecer a Dios. No se le puede agradar. Pero por sus fuerzas, por su espíritu, podemos obedecerle. La escribirá en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta frase se repite a lo largo de la Biblia. Si hay un deseo en Dios, es el de habitar con su esposa. Yo llevo un fin de semana fuera y la echo de menos. Imagínate Dios, cuánto anhelo no tiene de por fin juntarse en la cámara nupcial con su esposa para siempre. Sin que la esposa se vuelva a ir con otro. Y haya una relación de fidelidad mutua. ¿Por qué va a hacer lo que va a hacer? Para que podamos ser fieles a Dios. Y somos fieles a Dios en la medida que andamos conforme a sus mandamientos. En la medida que no adoramos a nada más, sino solo a Él y de la manera que Él quiere. No como a mí se me antoja y a mí me parece y a mí se me ocurre y a mí se me dan las buenas ideas. Ese es el nuevo pacto que hoy recordamos a través de la sangre de Jesús. Esto es lo que hoy tú vas a tener que traer a memoria, que estás bajo un nuevo pacto para ser esa esposa fiel a tu esposo, que es Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, y que ni hay ningún otro Dios, sino solo Él. A través de esto, a través de lo que hizo Jesús, podemos y entramos, de hecho, ya hemos entrado, todos aquellos que lo hemos aceptado, en esa relación de fidelidad, en ese régimen del Espíritu del que va a hablar Pablo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Anda, y entonces ¿qué hago aquí? Siglo venidero. Es el ya, pero el todavía no. Es el el pago está hecho, pero ahora que tenemos las arras, que es el Espíritu. Y las arras que son la paga y señal de guárdamelo,
que ahora vengo. Te dejo la señal, ahora vengo a por él. Luego, si tenemos el Espíritu de Dios, bendito sea Dios, porque Dios es fiel, cumple su palabra y volverá por lo suyo. Amén. Ezequiel 11, 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Cómo está tu corazón? Dice, hay un texto, no recuerdo la cita, pusieron su corazón como diamante. ¿El diamante qué tal? ¿Valioso? Imagínate, Araceli te regala un anillo de diamante. ¿Qué tal? ¿Le haría un feo o te lo queda? Se devuelve eso como caro. Digo, ¿cómo te has gastado tanto dinero en eso? Pero ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿El diamante le haríamos a alguien algún feo? No, ¿verdad? ¿Es algo valioso? Ahora, ¿es algo duro? Más que la piedra. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. Hay gente que tiene un corazón precioso. Un corazón que vale oro. Pero duro, duro, duro. ¿Y de qué sirve tener un corazón de tanto valor si en el lago de fuego se va a consumir? Dios ha cambiado por su gracia, por su misericordia, nuestros corazones. Y cada vez Dios tiene que ir ablandando nuestro corazón. Y a veces, Marco, que es cocinero, lo sabrá, se espalma la carne, ¿verdad? Porque si no, nos queda tiernita. Y a veces, aunque está de carne, algunas veces Dios tiene que espalmar un poquito. Es decir, hay que ablandarlo. Porque se está convirtiendo en un diamante, cosa que no es bueno para ti. Y les daré ese corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo a ellos por Dios. Relación de fidelidad mutua. De tal manera que Dios pueda habitar en medio nuestro, con nosotros. Y eso es lo que tendremos en la Nueva Jerusalén. Por eso Dios quiere transformarnos como pueblo, porque de lo contrario no puede venir a vivir con nosotros. Nos da su espíritu, pero es lo único que hoy puede darnos. Él quiere entregarse plenamente, pero tiene que haber un proceso de transformación, no solo de tu vida, no solo de nuestro pueblo, de toda la creación. Para que en esa nueva creación, entonces sí, podamos habitar con Él para el tiempo que no tiene tiempo. Romanos 8 del 5 al 8. Y ya termino con esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si no te estás sujetando a la ley de Dios, mira tu carne. Si no puedes sujetarte a la ley de Dios, mira tu carne. Mira tu corazón. ¿Está duro? ¿Es piedra? ¿Es diamante? ¿Es un corazón de carne que Dios ha transformado y sigue transformando por medio de su Espíritu? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi carne del nuevo pacto. ¿Estás bajo el nuevo pacto de verdad? Porque hacer una oración y decir, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, está muy bien. ¿Pero estás andando en el Espíritu? ¿O estás en la casilla de salida?
Participemos de estos símbolos. Pero quiero retarte algo. Si así el Espíritu de Dios te mueve, a que en esta mañana, a través de tomar estos símbolos, sea un compromiso que tú adquieres con el Padre, no conmigo, no con Luis, no con Francis, no con Javi, no con ninguno de los aquí presentes. No nos tienes que decir nada, no tienes que salir al frente. Porque Dios conoce todos los corazones. Y que tomes estos símbolos como un compromiso de andar en el Espíritu, de andar bajo el nuevo régimen del Espíritu. ¿Qué es lo que estás participando? ¿Es lo que Jesús ha hecho posible? Y puedas renovar, como así Dios renovó los votos de alguna forma e hizo ese nuevo pacto, que tú renueves los votos con tu esposo. Que tú renueves los votos con tu Dios y le digas, quiero serte fiel, quiero obedecerte, quiero servirte, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Y participa de ellos, comprometiéndote con el Padre. Amén.